Ay, Natasha, merecías más que esto. Los acontecimientos de Black Widow ocurren casi inmediatamente después de Civil War, durante ese tiempo en la que la mitad de los Vengadores eran fugitivos. Y es durante este tiempo que Black Widow se ve envuelta en esta misión en la que se dará cuenta que la Casa Roja, lugar donde fue criada y entrenada, no es un lugar que esté extinto. Su hermana acaba de escapar de la organización y se ha dispuesto a buscarla para que de una vez por todas le den fin a esta terrible organización. Pero ellas solas no tienen toda la información, por lo que tendrán que juntar a toda la familia para poder tener una oportunidad. Después de tiempo, por fin tenemos una nueva película de Marvel. Han pasado 2 años desde la última película, que fue, me parece, Far From Home, pero se siente como si hubiera sido la última Endgame, porque efectivamente Endgame fue el final de toda una fase de... no solamente una fase, sino una era en el MCU. Y creo que si hubiéramos continuado inmediatamente con Black Widow como se suponía que tenía que ser, creo que esta espera no se hubiera sentido tanto. Me parece hasta poético que después de Endgame hayamos tenido este momento, este espacio entre el final de la saga del infinito y lo que es la siguiente etapa. Pero ahora vamos a la parte en la que tenemos que hablar de esta película Black Widow, que no solamente fue esperada porque era el regreso de Marvel, sino también era una película que debió haber llegado mucho tiempo atrás. Ya tuvimos 3 películas de Iron Man, Thor y Capitán América. Hemos tenido varias películas y hasta secuelas de héroes que llegaron después al MCU, como Ant-Man y los Guardianes de la Galaxia. Pero no habíamos tenido una película de un personaje que estuvo en el MCU casi desde el principio, desde la tercera película, que es Iron Man 2, y que después se volvió parte importante y parte crucial en Los Vengadores. Entonces sí, esta película fue esperada por muchos, pero en mi opinión no cumplió con las expectativas que merecía. Su principal problema, en una sola palabra, es aburrida. De verdad, yo cuando estaba buscando los boletos para el cine me di cuenta que duraba 1 hora y media, cuando todas las películas del MCU, y hay incluso unas que duran 2 horas y media, pero Black Widow dura 1 hora y media y a pesar de eso se siente como una de las más largas. Y es una verdadera lástima porque no tendría por qué ser así. Ya yéndonos a más específicos a qué elemento dentro de la película fue lo que causó este problema, yo tendría como principal culpable a la exposición. Me parece que cada escena de la película es exposición. Prácticamente toda la trama, prácticamente todo lo que tienes que saber te es dicho en cada una de las escenas. Hay muy pocos momentos en los que la película decide mostrarnos cómo se va desenrollando la historia, y casi esos momentos son únicamente de acción. Entonces todas estas tramas sobre desarrollo de historia, desarrollo de personajes, te las escupen en forma de diálogos que te explican absolutamente todo. Si el personaje está teniendo un conflicto emocional, lo dice. Si el personaje va a hablar sobre su pasado, lo va a contar. El personaje piensa algo, lo va a contar. Tienen un plan para infiltrarse en cierto lugar y encontrar información, lo van a contar. La historia nos tiene que llevar a algún lado, lo van a contar. Hay muchos momentos en los que la historia se detiene y nada más vamos a los personajes platicar. Y no solo platicar, o sea, platicar estando sentados. Para supuestamente ser una película de acción, hay muchos momentos en los que se las pasan sentados y platicando sobre qué es lo que van a pasar o platicando sobre su pasado. Y ese es otro problema, porque casi todo lo que platican sobre su pasado parece ser una historia mucho más interesante que la que estamos viendo. La idea de la historia en sí no es mala. El problema es que no nos muestran la historia, solamente nos cuentan y nos van narrando cómo van pasando las cosas, haciendo que lo que cuentan sobre el pasado de los personajes es lo más interesante. Y eso es otro asunto. Creo que en gran medida eso es lo que más intriga sobre el pasado de Viuda Negra, sobre su personaje en general. Creo que todo el mundo lo que quiere saber y lo que nos hubiera gustado ver en su película es algo de su pasado. Y precisamente esas son las partes más interesantes que nunca se nos muestran, más que al principio, que hay una gran introducción que extrañamente tiene Smells Like Teen Spirit en ella, pero es un montaje con ciertas imágenes, algunas bastante perturbadoras, sobre lo que fue el pasado de estas niñas, y esa me parece una idea mucho más interesante. Claro, probablemente no habría sido apta para niños, que son una gran parte del mercado de estas películas, pero si quisiéramos algo más maduro, no necesariamente tenemos que tomar esas imágenes. También en esta película se exploró la idea de ver el lado solitario de Natasha. Al principio de la película parece que eso iba a ser el tema principal, explorar lo que es la soledad, sobre cómo, a pesar de que ella considera a los Vengadores su familia,
en realidad no son su familia. En realidad solamente hay tintes de que se va a tocar en la historia, pero a medida que se desarrolla la misma, estas ideas nunca vuelven a hacerse presentes. Eso hubiera sido una gran oportunidad para desarrollar mucho más del personaje de Natasha, que hasta este punto solamente ha sido un personaje secundario de las películas. Ahora que es el personaje principal, la verdad tampoco se siente así. Creo que hasta cierto punto el personaje más interesante es el de Florence Pugh, que es el nuevo personaje, pero tampoco hace mucho más que Natasha, solamente es más interesante porque es una presentación de ese personaje, entonces casi todo lo que se habla gira alrededor de ella. El personaje de Rachel Weisz aparece muy poco en la película, tampoco es muy complejo que digamos. El Guardián Rojo, que es otro Capitán América, está casi completamente desperdiciado. En su primera aparición era interesante la idea de que podían presentarnos a un nuevo supersoldado, pero en realidad lo convierten en un chiste, y entiendo que esa es un poco la idea del personaje, pero hubiera sido bueno ver su potencial y haberlo visto pelear al menos una vez, teniendo en cuenta que está del lado de los buenos. Ni siquiera quienes lo reclutaron lo toman en serio. Y Taskmaster prácticamente no hace nada. Se supone que la principal amenaza de Taskmaster es que sabe los movimientos de los Vengadores, por lo tanto es bastante difícil de vencer. Pero resulta que casi no utiliza los poderes, solamente hay un pequeño guiño de que lanza los escudos como Capitán América, de que lanza flechas como Hawkeye y de que usa sus garras como Black Panther, pero movimientos como tal no vemos nada de eso. No habla, no tiene motivaciones porque es únicamente un peón del villano. Y de hecho va a la pila de villanos malos como muchos que ya tiene el MCU. Pero cuando hablamos de villanos buenos del MCU, estamos hablando de personajes como Thanos, de personajes como Buitre, como Killmonger, probablemente nada más. Pero estos tres, ¿qué tienen en común? Son personajes con motivaciones que desde cierto punto de vista podrían ser buenas motivaciones. Tienen buenas intenciones. No tenemos un villano que sea malo, de verdad malo, hasta esta película. El villano principal de Black Widow es un verdadero hijo de p***. Es probablemente el personaje más odioso de todas estas películas. El personaje más fácil de odiar, el personaje más malo de todos, que sorpresivamente no hace nada. Casi la mayoría de la película te la pasan hablando de él más que enseñándote lo que hace, y cuando aparece pues es un sujeto en un asiento, no hace nada. Pero la manera en la que habla, la manera en la que se expresa, es que es un sujeto que no tiene remordimiento, no tiene sentimientos, y al menos en este caso hablar tanto de él funciona, porque ya para este punto has escuchado todas las atrocidades que ha hecho. Me parece que a pesar de no hacer nada, es probablemente el mejor villano de Marvel, si tomamos en cuenta que es el único verdaderamente malo que está bien escrito. Y eso es con lo que más me quedo de la película. Eso y las escenas de acción, que me parecen bastante buenas, pero el hecho de que no me importe mucho la trama, creo que hace que el hecho de que hayan buenas stunts no me importa tanto. Pero no creo que sea una película totalmente mala. Al menos prefiero ver otra vez Black Widow a volver a ver Capitana Marvel, porque muchas de las ideas de Capitana Marvel son realmente muy tontas, y Black Widow al menos no tiene eso. Simplemente es que en mi opinión es bastante aburrida. Yo creo que es posible que a varios les guste y varios se sientan entretenidos, no tan aburridos como yo, pero al menos no es algo para mí. Y la verdad es que es una lástima, porque Black Widow, para hacer su primer película y probablemente la última, merecía algo mucho mejor. Yo le doy a Black Widow una B-. Algo que me sorprendió mucho también es que sí es necesario ver al menos Falcon and the Winter Soldier para apreciar mejor la película, y en el caso de la escena postcritos es necesario verla para entenderle. Y sé que a lo mejor esto no les parece extraño para nadie, es evidente que si son parte del mismo universo, pues las cosas también se van a entrelazar, y que evidentemente eso es lo que quiere Disney, poner cosas en las películas para que vayas a ver las series. Pero considero que eso es un problema, y ese es otro tema, porque creo que la gente no necesariamente va a ver todas las series. Creo que hay muchos que solamente van a ver las películas, y si empiezan a depender mucho en el contenido de las series para continuar con el MCU, en ese caso creo que existe la posibilidad de perder la atención de al menos el público general. Y me hace pensar que al menos tengo que ver Loki, porque algo me dice que se va a hablar de eso en The Eternals. Pero bueno, esos son mis pensamientos sobre Black Widow. ¿A ti qué te pareció? Recuerda comentarlo aquí abajo, y si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete, ya sabes todo eso. Me despido y nos vemos la próxima. Corte.